Hola, ¿qué tal? Es un gusto que nos acompañe a través de Tele Yucatán. A continuación, nuestro corte informativo. Salsas y jugos, entre otros condimentos para preparar típicos platillos de la cocina yucateca, son algunos de los productos que gozan de mayor popularidad en la tienda virtual Hecho en Yucatán de Mercado Libre. Estrategia impulsada por el gobernador Mauricio Vila Dosal, que a 2 meses de ser lanzada, ha concretado más de 250 transacciones en una de las plataformas de comercio electrónico más importantes de Latinoamérica. Junto a los anteriores artículos, las bolsas ecológicas, biodegradables y productos de cuidado personal, como jabones, aceites corporales y cremas rehidratantes naturales, también se ha colocado en el interés de compradores nacionales y hasta internacionales, lo cual también es un ejemplo de la diversidad de la industria yucateca. A través de Hecho en Yucatán, que es la primera tienda oficial de un gobierno en Mercado Libre, se otorga una importante ventaja competitiva a las empresas que participan en esta plataforma, ya que junto con el sello de esta iniciativa local, las marcas yucatecas participantes aparecen en los primeros resultados de búsqueda de los usuarios de Mercado Libre. De acuerdo con información de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, la tienda Hecho en Yucatán de Mercado Libre ha logrado acumular, desde su apertura el pasado 24 de mayo, hasta este mes de julio, alrededor de 116,000 pesos en ventas en mayoreo y menudeo. De igual forma, en ese mismo periodo se ha logrado sumar a 70 empresas locales, lo que permite expandir el catálogo de productos hechos en el estado que se ofrecen a través de esta plataforma de comercio virtual, llegando hasta los 282 artículos de diversas categorías. Entre otros artículos se encuentran alimentos y bebidas, ropa, bolsas y calzado, productos para belleza, juguetes, artículos para industrias y oficinas, hogar, muebles y jardinería, así como productos para fiestas y para la construcción. Tele Yucatán te informa. Esto es lo más relevante que ha sucedido en nuestro estado en las últimas horas. Nos vemos en el próximo corte informativo.